Ok. ¿Cómo está, muchachos? No, buenos días con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza, de su curso de historia. Vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy. A ver, hay que hacer un remember rapidito de lo que hemos trabajado en la clase anterior. Recuerden ustedes, muchachos y muchachas, que durante la época, bueno, la clase anterior hemos terminado trabajando las características general de la primera etapa de la República. Recuerda que después de habernos liberado de España y habernos separado de la influencia de Argentina y Venezuela, eh, el Perú pasa a tener un gobierno ya totalmente autónomo. Y recuerda que a la primera etapa de nuestra historia se le conoce como la época del primer militarismo. Durante 45 años, el gobierno va a ser monopolizado por parte del ejército, que va a ser la institución más poderosa del Perú para aquel entonces. Pero hay que tomar también en cuenta que en ese periodo de 45 años hubieron dos etapas, que es lo que hemos trabajado en la clase anterior. La primera es la etapa del caudillismo militar o el primer caudillismo. Y la segunda, la época de la prosperidad falaz, que todavía lo veremos luego. Cuando hablamos del caudillismo, yo les hablaba de varias aristas o varios puntos a tomar en cuenta. Desde el punto de vista económico, recuerda que la situación del Perú no termina siendo nada buena. Nuestra ruptura comercial con España afecta los negocios y el comercio de muchas instituciones y de muchos comerciantes americanos, ¿ya? Sobre todo criollos en el Perú. Pero también recuerden que las haciendas, las zonas de producción agrícola se habían quedado muy golpeadas, ya que se habían convertido en campos de batalla durante el proceso de lucha de independencia. A eso tienes que sumarle otro elemento. El otro elemento era que mucha de la mano de obra de estas haciendas, ya sean esclavos negros de la zona de la costa o indígenas bajo la condición de guianaconas en la zona de la sierra, han terminado siendo obligados a pelear durante la lucha de independencia, ya sea a favor de la independencia por el bando patriota o a favor de continuar con el virreinato en el bando realista. Cuando durante la guerra varios terminaron muriendo, quedando lisiados. Varios otros van a terminar enrolándose en el ejército y quedándose a trabajar dentro de esta institución después de la independencia. Y el tercer grupo ya son aquellos que van a terminar viendo vivir otras provincias, ya porque no querían regresar a sus centros de explotación laboral. Producto de todo eso, el hacendado se va a ver muy golpeado económicamente. Otro aspecto importante es que ese mismo grupo que estamos hablando, los criollos, ¿ya? Los criollos civiles, los que no eran militares ni sacerdotes, eran los llamados a dirigir el Perú recientemente independiente, pero no van a lograr hacerlo, uno, por lo que te acabo de decir, porque su economía está muy golpeada, y segundo, porque la gente no les tiene mucha confianza. Recuerda que muchos habían terminado apoyando mantener el gobierno colonial, o sea, habían sido fidelistas en favor de España, y cuando ya era inevitable la independencia de Lima, terminaron jurando ante la Constitución por respaldar la independencia. Pero cuando más adelante las tropas realistas retoman Lima momentáneamente, ellos se pasaron nuevamente al bando de la corona española. Así que la gente decía, estos patas no vienen teniendo o no nos dan a nosotros la certeza de que van a terminar dirigiendo la independencia de esa manera, bajo un gobierno totalmente autónomo. Parece que van a estar más a favor de España que de nosotros. Y eso va a terminar generando discrepancias. La gente, por el contrario, ya ante la debilidad del querido civil, va a terminar viendo que los caudillos militares, los oficiales que han terminado dirigiendo tropas en la lucha de independencia, han terminado arriesgando su vida, ¿ya? Y la gente no solamente sabe que han peleado, los conocen porque o han escuchado de ellos o han peleado con ellos o contra ellos durante la lucha de independencia. Así que el renombre que han terminado ganando los oficiales de la época victoriosa, los mariscales de Ayacucho, La Mar, Gamarra, Santa Cruz, Alaverde, Orbegoso, es lo que le va a terminar permitiendo ser, digamos así, los llamados a dirigir el país. A eso súmale que ellos eran caudillos, no solamente tienen el renombre, ¿ya? Y el respeto de la población, sino que además de eso tienen tropas, ¿ya? Tienen tropas. Y esas tropas con las que usaron para poder pelear durante la lucha de independencia bajo su mando, no del ejército, bajo su mando personal, ahora van a ser usadas para intentar llegar al gobierno, ¿ya? Y ese va a generar otro problema, que es lo que hemos visto también en la clase anterior, la gran inestabilidad política. Durante todo este periodo vamos a encontrar golpe de Estado tras golpe de Estado, tras golpe de Estado, tras golpe de Estado, ya sean fructíferos o no, es decir, que hayan logrado sacar a los gobernantes o hayan terminado perdiendo sus intentos. Pero la cuestión es que el gobierno va a terminar siendo muy, muy caótico durante todo este periodo.
no solamente el golpe de Estado, de guerra civil, los cambios en las constituciones, de tal manera que el Perú no sabía exactamente hacia dónde iba. Y decía precisamente que no sabía hacia dónde iba, porque recuerda que en el Perú había dos bandos claramente establecidos. Por un lado estaba el bando de los llamados liberales, y por otro el bando de los conservadores. No te olvides de estos datos, ¿no? Pero eso es una recordatoria que va a ser importantísimo para la clase de hoy. Los liberales terminaban planteando que el gobierno peruano, que era una república, un gobierno sin rey, debería ser una república federal, en donde cada uno de los 7 departamentos que conformaban el país cobre sus propios impuestos, maneje su propio presupuesto y por lo tanto pueda ser autónomo en su administración. Eso es una práctica política de descentralismo, de descentralización, que el gobierno de Lima o que el presidente no tome todas las decisiones. Acá, eso es lo que plantean los liberales. Los liberales también planteaban que el Congreso debe tener más poder que el presidente de la República. Y los liberales también planteaban desde el punto de vista económico el libre cambismo. Hay que reducir los impuestos o los aranceles, el impuesto a la importación de productos, a la llegada de productos extranjeros, para terminar promoviendo la llegada de los mismos. ¿Ya? Sobre todo, se buscaba atraer el comercio internacional con países más desarrollados y sobre todo Inglaterra, que es el país más poderoso del mundo. Mientras que eso lo proponen las ciudades de Arequipa, Cusco y Puno, productoras de algodón y lana, materia prima para la industria textil que Inglaterra viene desarrollando en aquel entonces, bajo la lógica de yo te compro tus productos poniendo bajos impuestos, ya libre cambismo, pero a cambio tú me compras mi materia prima. Recuerda que los conservadores terminaban siendo totalmente el antónimo. Los conservadores terminaban planteando, no. Primero, que Lima toma las decisiones y los departamentos se someten. Un gobierno centralizado, un gobierno centralista, una república unitaria donde la capital manda y donde el presidente como líder del gobierno es el que encabeza el desarrollo del país y el Congreso tiene que someterse a esa autoridad. También terminan planteando el proteccionismo. En lugar de poner bajos aranceles, como plantean los liberales, ellos plantean altos aranceles para proteger la producción y a los empresarios nacionales. Esa situación va a terminar generando enfrentamiento, ¿ya? Recuerda que esto va a ser defendido por los dueños de talleres de producción manual de ropa en Lima y los dueños de haciendas azucareras en la costa norte. De tal manera que va a haber una bronca tremenda, porque cada vez que los liberales llegaban al gobierno había un problema, o los conservadores también. Ellos ven al gobierno bajo un concepto que ahora se llama patrimonialismo. Es decir, ven el Estado, el llegar a gobernar como un botín, es decir, como si fuera un robo. Yo llego y mi gente va a terminar ocupando todos los puestos de gobierno. Y el recurso del Estado, o el dinero del Estado, lo va a terminar manejando mi grupo. No es partido político, ¿eh? No hay partidos políticos en el Perú de aquel entonces, y en muchos países del mundo tampoco. Pero recuerda que había dos bandos, y este bando decía, yo llevo el gobierno y los cargos son para mí y el dinero también. Y los conservadores se quedaban sin nada. Por eso es que los conservadores odiaban y los querían sacar del gobierno. Cuando los conservadores lo sacaban, los conservadores hacían exactamente lo mismo. Cargos y dinero para ellos y los liberales se quedaban en cero y picones. Por lo tanto, terminaban generando broncas y esto generaba la inestabilidad política que el Perú venía teniendo en aquel entonces. Te repito, no hay mucho dinero, además de eso hay gran inestabilidad política, lamentablemente es el escenario que viene teniendo no solo el Perú, es el escenario de muchísimos países de América Latina para aquel entonces. Perú, Argentina, Bolivia, hay que decirlo, Colombia, Ecuador, etcétera. Solamente hay dos países que van a ser muy estables. Y uno de la época que es Chile. ¿Ya? Es el único país que tuvo mayor estabilidad económica y política en comparación a los demás. Ya lo seguimos viendo también como su historia se cruza con la nuestra. Bueno, lo que ahora tenemos que ver en clase son los primeros gobiernos de esta época del caudillismo. Tenemos que hablar del gobierno de José de la Mar, el primer gobierno de Agustín Gamarra, y tenemos que hablar también del gobierno de Luis Orbegoso, los tres primeros presidentes de este periodo republicano. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora, comencemos entonces, ¿ya?, con el primer gobierno, que es el gobierno del presidente José de la Mar. A ver, José de la Mar, ¿ya? José de la Mar, ¿cómo llega a ser presidente de la República? Es lo que estamos poniendo en este primer recuadro. Bueno, recuerda que Simón Bolívar era el dictador del Perú.
A él se le había dado este cargo para enfrentar y derrotar a las fuerzas realistas y lo logró tras la batalla de Ayacucho. Pero el Congreso de la República decidió extenderle el cargo de dictador a Simón Bolívar ya por más tiempo, cosa al que el propio Bolívar se terminó negando, ¿eh? Pero al final terminó aceptando dicha condición. ¿Qué más hay que recordar? ¿Qué pasó con Simón Bolívar al final? Porque ella no nos siguió gobernando. Lo que pasa es un evento externo, y te lo comenté en la clase anterior. Eh, Simón Bolívar termina planteando ideas de integración de los países de América Latina. El primero se le conoce con el nombre del Congreso de Panamá. El objetivo era unir a todos los países desde México hasta Chile para enfrentarse a la Santa Alianza, un organismo militar europeo que buscaba defender a las monarquías absolutas y enfrentar y rechazar a los gobiernos liberales. En América Latina, 3 regiones la rechazan: Centroamérica, Argentina y Chile, porque consideraban que Bolívar quería tener todo el poder político y además que nos quería comercialmente entregar a Chile, cosa que no agradó a la gente. El segundo caso terminó siendo la Federación de los Andes. Recuerda que Bolívar va a imponer un gobierno centralizado a través de su figura, que comprendía 3 países: Gran Colombia, Perú y Bolivia. El problema estuvo en 2 regiones, en Colombia, en la actual Colombia, y en Perú. No les agradó la centralización del poder en manos de Simón Bolívar y además de eso la gran cantidad de poder e influencia que venían teniendo lo que ahora llamaríamos como la población venezolana dentro del gobierno. Eso generó protestas en Colombia con personajes como Santander y Nariño, y Bolívar decidió, aprovechando la situación, ir hacia la Gran Colombia a intentar negociar e imponer su autoridad. Pero cuando Bolívar se retira, deja en el gobierno de manera momentánea a Andrés de Santa Cruz, posterior presidente de Bolivia, ya lo vamos a hablar. Pero cuando Santa Cruz es dejado en el gobierno, el Congreso de la República le plantea esto. El Congreso estaba cerrado porque Bolívar era el dictador, pero los excongresistas le van a decir: a ver, señor Santa Cruz, el Congreso eligió a Simón Bolívar como dictador. Si Bolívar se ausenta, y no se va a ausentar por poco tiempo, sino por mucho, como él mismo lo ha dicho, entonces el poder tiene que regresar al Congreso. Él no lo puede ceder a otra persona porque el cargo de dictador se lo ofrecimos a él. Así que, por el bien del gobierno peruano, señor Santa Cruz, devuélvale el poder al Congreso y que el Congreso decida qué hacer con la vida política nacional. ¿Ya? Acá. Santa Cruz aceptó y el Congreso se reorganizó. Ahora, el Congreso de la República, que supuestamente son los representantes de la población peruana, estaba conformado en su mayoría por abogados y sacerdotes, y muchos de ellos eran de tendencia liberal. Es más, el líder de los liberales en el Perú se llamaba Francisco Javier de Luna Pizarro, arzobispo de Lima, jefe de la Iglesia Católica en el Perú, y además de eso, repito, presidente del Congreso de la República. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los liberales les hubiese encantado que el próximo presidente de la República sea un liberal como el. Repito, ¿qué cosa implicaba ser liberal? Más poder para el Congreso por encima del presidente, libre cambismo, aranceles bajos para promover el comercio internacional, y tercero, descentralización, que cada departamento sea más autónomo. Pero el problema era que los candidatos a la presidencia de la República terminaban siendo 4 caudillos, 4 jefes militares de gran renombre, pero toditos conservadores: Agustín Gamarra, José de la Mar, Andrés de Santa Cruz, Antonio Gutiérrez de la Fuente. Entonces, los liberales, el Congreso, tiene que escoger a un presidente de la oposición, a un conservador. Entonces, la pregunta era: ¿a quién elegir? Entonces, el Congreso evaluó y consideró que de los 4, aquel con el que se podía conversar un poco más, negociar, llegar a acuerdos, era José de la Mar. ¿Por qué? Porque uno es el que venía teniendo el carácter menos impetuoso, los demás eran más agresivos, más belicosos, más guerreros. Además, Lamar ya había sido presidente de la Junta Gubernativa durante la época del primer Congreso peruano. Lamar ya sabe que una cosa es dirigir el campo de batalla y otra cosa es dirigir el gobierno. Sabe que tiene que negociar, concertar y llegar a acuerdos. Entonces, por ahí el Congreso dijo: con él se puede trabajar mejor.
El Congreso de la República llegó a un acuerdo y le dijo, bueno, Lamar, te vamos a escoger a ti como presidente, pero ya que tú eres conservador y nosotros liberales, vamos a hacer un acuerdo. Usted, presidente, establezca cuáles son los lineamientos de la vida económica en el Perú y nosotros, el Congreso, ya dirigimos la vida política. Y ese fue el acuerdo. Y acá te lo estoy poniendo, no solamente le estoy hablando, aquí está puesto en la diapositiva. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Bueno, se aceptó el caso y producto de ello, la MAR, desde el punto de vista económico, como dice acá, medidas económicas, establece medidas económicas proteccionistas. Altos aranceles, conservador, para frenar la llegada de muchos productos extranjeros y beneficiar o proteger a la producción nacional, sobre todo a la producción de ropa, ya de ropa, hecho en talleres manuales en Lima y evitar una competencia con Inglaterra, la cual no podrían ganar. Bacán, hasta ahí bacán. Ese era el acuerdo. El presidente planteó, dirige la vida económica. ¿Y quién dirige la vida política? El Congreso. El Congreso, por lo tanto, liberal, va a establecer en 1828 una nueva constitución para el Perú. El problema estaba en lo siguiente. La primera constitución peruana se había hecho en 1823. La segunda se va a terminar haciendo en 1826. Y la tercera ya la tenemos en 1828. O sea, no tenemos ni 5 años como gobierno independiente y ya tenemos 3 constituciones. Para que entiendas que no sabíamos a dónde íbamos, porque recuerda que la constitución termina siendo el marco legal del desarrollo económico, político, social del país. Entonces, la constitución te dice, nosotros nos guiamos por acá, o somos liberales o somos conservadores. Pero la cuestión es que venía cambiando y va a ir cambiando de manera permanente porque no tenemos un rumbo fijo. Esta constitución toma como modelo, como dice ahí también, la constitución de los Estados Unidos de 1787. ¿Por qué? Porque la constitución de Estados Unidos planteó que Estados Unidos era una república, un gobierno sin rey, pero una república federal donde cada departamento o donde cada estado de los Estados Unidos era autónomo para su administración. Y eso es lo que los liberales planteaban, una autonomía administrativa. Y eso es lo que se va a hacer al final. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ya bueno, profe. Y fue útil establecer una constitución copiando la constitución de los Estados Unidos. Mira, la idea era interesante, ¿ya? ¿Cuál era la idea? Bueno, si tenemos a un congreso o si tenemos la constitución de un país avanzado, con leyes avanzadas, eso nos va a terminar permitiendo dar un paso hacia el progreso. Pero la verdad es que no, ¿ya? La verdad es que no, porque estamos copiando una constitución de un país avanzado, pero nuestra realidad termina siendo otra totalmente, ¿ya? Y eso nos va a chocar contra la pared, ¿ya? Nos va a chocar contra la pared. Es como que yo te diga, es como que tu papá te diga, ¿sabes qué? Te voy a terminar comprando la última computadora, la de última tecnología, ¿ya? Con Corel i15, ¿ya? Con un procesador, no sé, de 300 gigas, ¿no? Te pone la última computadora de la NASA y tú lo utilizas para jugar Free Fire, ¿ya? Entonces, ¿de qué sirve tanta tecnología, ya? Si vas a terminar utilizándola para algo que no va a terminar siendo útil para su nivel. Es lo mismo que va a pasar acá. ¿De qué sirve traer las leyes de un país avanzado si nuestra realidad era diferente? Si nuestros líderes políticos no estaban a la altura también de la situación. Lamentablemente así va a ser la historia del Perú en ese y en varios otros momentos. Por otro lado está la oposición a la República. Recuerda, el Perú se ha hecho independiente. Bien, celebramos ser libres, ya no estamos sometidos por parte de España. Pero hay un problema, no todos están a gusto con este cambio político, ¿ya? Uno de los casos específicos termina siendo la llamada rebelión de los iquichanos, ¿ya? Profesor, ¿y eso qué pasó? ¿Ya? Iquicha termina siendo una localidad de la provincia de Huanta en el departamento de Ayacucho. Durante la época del virreinato, Iquicha era una llamada tierra realenga, era una tierra del rey, propiedad del rey de España. Por lo tanto, esta región no pagaba tributos a la corona española porque ellos eran propiedad del rey. Como que el rey se cobra impuestos a él mismo. Es absurdo, es absurdo. Por lo tanto, toda la gente que vivía en ese lugar no pagaba tributos, como por ejemplo el tributo indígena. Entonces, ¿qué pasó? Ellos durante la colonia venían teniendo una vida relativamente acomodada, las presiones no eran muchas porque estaban dentro de las tierras del rey.
Pero durante la lucha de independencia, Simón Bolívar estableció que el tributo indígena que San Martín había anulado, Bolívar lo restablecía, ¿ya? Y aquellos indígenas que terminen peleando a favor de las fuerzas realistas van a tener que pagar doble tributo indígena, ¿ya? Doble tributo indígena. O sea, si un indígena normal pagaba 100, ellos van a pagar 200 por estar peleando a favor de la corona española. Entonces, cuando se logra establecer la república, cuando se logra establecer la independencia, a los indígenas de Iquicha no les hacía ninguna gracia la independencia del Perú, porque mientras que fuimos colonia ellos no pagaban tributos y ahora que somos independientes ellos pagan el doble que los demás. Por eso es que la población iquichana se rebela, ya se rebela. Toma las armas y se enfrenta al gobierno, ya al gobierno republicano, y pide la restitución del virreinato. Lógicamente, el ejército terminó moviendo tropas y los terminó aplastando. Pero habría que tomar en cuenta que lo que se quiere mencionar con esta rebelión de los iquichanos es que no todos estaban felices, ya felices con el nacimiento de la república como sistema de gobierno. Y acá viene el aguadito, ¿verdad? Acá viene la carne, acá viene lo picante de la época del gobierno de Lamarra. El Perú, ya el Perú, no te olvides, se ha separado de la Federación de los Andes que la componían, Gran Colombia, Perú y Bolivia. El problema es que cuando el Perú se separa, la Federación de los Andes en la práctica ya no existe. El Perú es el puente entre la Gran Colombia y Bolivia. Sin Perú, este sistema no va a terminar funcionando mucho. Entonces, ¿qué va a terminar? Lo que vamos a encontrar, durante este proceso es que el gobierno peruano, ya cuando se separa de la Federación de los Andes, comienza a recibir presiones diplomáticas y comerciales por parte de la Gran Colombia y por parte de Bolivia, para que nos reintegremos a ese sistema. Y ante las presiones el Perú reaccionó. Ahora, lo importante o lo interesante de esa reacción del Perú es que no reaccionó el país, no reaccionó el ejército peruano, no reaccionó el Estado peruano, el gobierno peruano. Reaccionó un caudillo, un jefe militar que tenía sus propias tropas y que además era el líder, y escucha bien ese dato, el líder del bando de los conservadores en el Perú. Ese personaje se llamó Agustín Gamarra, ¿ya? Caudillo cusqueño y el líder del bando de los conservadores. Él tomó sus tropas, no las del ejército, sus tropas, invadió Bolivia, derrotó al presidente Sucre, lo encarceló, ¿ya? Y tanto Sucre como las tropas de procedencia de la Gran Colombia, porque él era la mano derecha de Simón Bolívar, no te olvides tú, en el mando militar, ellos van a ser expulsados del territorio boliviano. Y Gamarra, vencedor en este proceso, en lugar de hacerse él del gobierno del territorio de Bolivia, puso como gobernante, como presidente de Bolivia, a Andrés de Santa Cruz, su amigo de la infancia, pero que además de eso venía siendo hijo de madre aymara, que es la población predominante en territorio boliviano. Así que sí, el Perú, en su primera guerra externa, ya como un país totalmente independiente, entró, derrotó, sacó al gobernante y puso uno nuevo, ¿ya? Pero recuerda otro aspecto más. ¿Por qué Gamarra le termina literalmente regalando el gobierno de Bolivia a su amigo de la infancia, Andrés de Santa Cruz? No era por una cuestión de amistad. Esto es política. Y en política no se da hilos impuntados. Es decir, yo no termino realizando un acto si es que no quiero que esto me traiga algún beneficio posterior. Gamarra lo que quería, y eso lo estoy planteando aquí en la parte inferior, el objetivo de Gamarra era, en poco tiempo, hacerse presidente del Perú y plantear la unión entre Perú y Bolivia, la Confederación Peruano-Boliviana. Y necesitaba alguien en Bolivia que ayude precisamente esa propuesta. Y que más que Santa Cruz, que es su amigo, y que además Santa Cruz le dio un favor. Yo te he puesto en el gobierno, tú me vas a ayudar luego para establecer la Confederación. Ese era el plan. Cuando el Perú invadió Bolivia e hizo lo que ya te he comentado, la Gran Colombia va a reaccionar. Y cuando reacciona, ¿qué cosa dijo la Gran Colombia? Perú tiene territorios que son míos, así va a decir automáticamente la Gran Colombia. Guayaquil, Tumbes, Jaén y Maynas.
Y como él tiene territorios míos, entonces le voy a declarar la guerra al Perú. Cuando la Gran Colombia le declara la guerra al Perú, ¿el Perú qué hizo? El Perú no se amilanó, el Perú dijo, me declara la guerra, te invado, y el Perú invade a la Gran Colombia. El Perú termina enviando tropas por mar hacia Guayaquil, hacia las costas de Ecuador, y por tierra invadimos de sur a norte lo que hoy vendría a ser el territorio ecuatoriano dentro de la Gran Colombia. Cuando entramos al 20% del territorio ecuatoriano de sur a norte y nadie salía a atacarnos, el Perú decía, si ya ganamos la guerra, que se mueren de miedo. 30% decíamos, acá nadie nos va a terminar sacando. 40% ya ganamos, hay que invadir hasta Estados Unidos. ¿Ya? Pero cuando llegamos a la mitad del actual Ecuador, la Gran Colombia movió sus tropas y comenzaron a haber batallas. Dentro de esas batallas destaca una que está acá, que es la llamada batalla de Tarqui. La batalla de Tarqui o de Portete Tarqui, como también se le llama, va a terminar siendo especial, porque en la batalla las tropas peruanas ganan. Pero después de haber vencido, el problema terminaba siendo que al comenzar a medir la cantidad de tropas que nosotros teníamos y las que ellos tienen, nos dimos cuenta que ellos tienen más. Aparte, nosotros estamos en la mitad del Ecuador, no tenemos facilidad para poder retroceder y reorganizarnos. Entonces, tras la batalla, a pesar de la victoria, el Perú se rinde. Dice, ya fue, ¿no? Ya no hay que seguir peleando. ¿Ya? Entonces, producto de esto, la Gran Colombia nos obliga a firmar un documento llamado como el Convenio de Girón. Y en el Convenio de Girón, ¿qué es lo que pasó? Bueno, como dice ahí, en el Convenio de Girón, la Gran Colombia nos dice, bueno, ya perdiste, entonces ¿qué tienes que hacer? Retira tus tropas del territorio de la Gran Colombia, lo cual es lógico y lo cual aceptamos. Pero también se estableció por parte de la Gran Colombia que ellos y nosotros veníamos teniendo problemas limítrofes que tienen que solucionarse. Y el Perú aceptó, ya el Perú aceptó. Pero no entregó territorio alguno, solamente decía que tenía que sentarse a negociar. Pero mientras que esto venía pasando, mientras que se perdía la batalla en el norte y se venía negociando este acuerdo, llegó a Lima Agustín Gamarra, ¿ya? Llegó a Lima Agustín Gamarra, que se retiró en plena batalla de Tarqui, ¿ya? Y llegó hacia Lima y va a terminar dando un golpe de Estado, ¿ya? Bajo el argumento de que uno, se han regalado por el Convenio de Girón territorios a la Gran Colombia. Cosa que era falso. Profe, ¿y por qué la gente le creía que era falso? Es que recuerda que en ese tiempo no tienes lo que tú y yo por lo general ya utilizamos. No tienes esto. ¿Ya? Entonces no tienes un celular. ¿Ya? Si alguien ahora te termina dando una información que tú puedes dudar si es cierto o no, al toque googleas nada más si el documento y te va a terminar saliendo. Pero en esa época no. La Gamarra dijo, la mar ha regalado territorios y además de eso, la mar se ha dejado perder. Ese es otro argumento, se ha dejado perder, ha permitido ser derrotado. Eso, ¿bajo qué lógica? Lo que pasa es que Gamarra dice, la mar no es peruano. La mar no es peruano, la mar ha nacido en Cuenca. Cuenca es del actual Ecuador y Ecuador pertenece a la Gran Colombia. Por lo tanto, como él es ya gran colombino, como él termina siendo no peruano, ha visto a Simón Bolívar hecho, ¡ay, mi libertador! Y se dejó perder. Pero decía Gamarra, si un peruano hubiese dirigido las tropas durante esta batalla, pues se hubiese ganado. Y ese peruano hubiese sido yo, Gamarra, cusqueño, ¿ya? Cusqueño. Así que bajo ese argumento nacionalista, patriotero, Gamarra va a justificar su golpe de Estado. Gamarra asume la presidencia de la República y ahora se va a terminar convirtiendo en presidente por primera vez para los años 1829 a 1833. Digo por primera vez porque luego va a volver a ser presidente entre 1839 y 1841. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a terminar pasando, muchachos? Agustín Gamarra va a gobernar por primera vez el Perú. Y él, al igual que Lamar, era un caudillo, era un militar que había ganado renombre producto de la participación en la lucha de independencia, era un mariscal de Ayacucho como el anterior también. Pero Gamarra
y te lo repito por segunda vez y recuérdalo, Gamarra terminaba siendo el líder del bando de los conservadores en el Perú. Entonces, ¿qué planteaban los conservadores? No te olvides, los conservadores planteaban centralismo. Lima tiene el poder y los demás departamentos se someten. Eso es una república unitaria. Planteaba que el presidente debe tener más poder que el Congreso y planteaba desde el punto de vista económico el proteccionismo. Altos impuestos o aranceles para frenar la llegada de productos extranjeros. Recuerda, eso es lo que plantean ellos, y Gamarra es el líder de ese bando. Gamarra, cuando llega al gobierno, ¿qué hizo? Él sí va a establecer un gobierno conservador por completo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Si el presidente Lamarck ya había puesto aranceles altos, Gamarra lo va a subir hasta la estratosfera. Ya va a poner aranceles gigantescos, medidas proteccionistas muy altas. Y recuerden, ¿qué cosa le hizo, profe? ¿Cuál es el dato específico? Bueno, Agustín Gamarra, ¿qué es lo que hará? Agustín Gamarra pone, y escucha bien los números, pone 90% de aranceles. Es decir, establece que el 90% del precio de venta de los productos extranjeros que en el Perú no se produzcan, ya no se produzcan, van a tener que pagar tributo. Ya, pagar tributo. Ya, vuelvo a repetir. Para ponerlo en castellano, si es que Inglaterra o un comerciante peruano quiere comprar máquinas, ¿ya?, para producir ropa en el Perú, como nosotros no somos productores de máquinas, ¿ya?, esas máquinas, el 90% del precio de venta del producto se le tiene que pagar al Estado peruano como impuesto. Por ejemplo, si la máquina cuesta 10.000 libras esterlinas, le tiene que pagar al Estado peruano 9.000 libras de impuestos. Lo que significa que este empresario ya no va a vender la máquina por 10.000, sino por 19.000 libras porque tiene que pagar los tributos. Y eso evidentemente hace a estos productos muy caros y como que mucha gente no lo va a querer comprar. Pero eso no es nada. Si es que se terminan importando, trayendo desde el exterior, productos que en el Perú sí se producen, esos productos van a tener que pagar 200% de aranceles. En castellano, ya, en castellano. Una chompa, ya una chompa hecha a mano en un taller de Lima de los conservadores, esa chompa costaba, para que alguien común y corriente como yo la pueda comprar, esa chompa costaba 200 soles. Pero recuerda que una chompa hecha en máquinas ya traídas desde Inglaterra costaba 100 soles. Ya, 100 soles. ¿De qué va a decir el gobierno? Para proteger a los productores peruanos de ropa, a esta ropa inglesa de 100 soles le vamos a poner 200% de aranceles. O sea, le tienen que pagar al Estado peruano 200 soles. Por lo tanto, esa chompa ahora costará ya no 100, sino costará 300. Era una forma de proteger la producción nacional y frenar la llegada de productos extranjeros. Lógicamente, ¿qué pasó? Inglaterra se va a ver espantado con las medidas que termina tomando el gobierno conservador. Inglaterra va a hacer algo bien simple. Inglaterra va a decir, oh, yo no poder vender productos a Perú, ¿ya? Perfecto. Si yo no vender productos, yo no comprar productos. Entonces, esas son las represalias. Tú no me vendes, tú no me compras, yo no te compro, ya no te compro. La pregunta es, ¿y qué produce el Perú? ¿Ya? ¿Qué produce el Perú? O sea, ¿qué produce el Perú que al final no le van a terminar comprando? Y la respuesta es bien simple. El Perú terminaba siendo productor, no te olvides tú, el Perú terminaba siendo productor de lana en Cusco y Puno y algodón en Arequipa. Que no te olvides que Arequipa lleva desde la mitad de Ica hasta Tarapacá. Entonces, ¿está perjudicando a quién? Está perjudicando al bando de los liberales que se encontraban en ese territorio. Producto de las medidas conservadoras, proteccionistas de Gamarra, pues Inglaterra no va a poder tener negocios, ya, o van a ser muy perjudicados, y ellos en represalia no nos van a terminar comprando productos a nosotros. Repito, no a ti, no a mí, a los liberales. Gamarra conservador perjudica a los liberales. Y evidentemente los liberales no están nada contentos. Los liberales se van a poner bravos y los liberales no les gusta el gobierno de Gamarra y lo van a querer desaparecer. Hay dos formas de entender esto. Uno, desde la oposición, la dura oposición que va a tener el presidente Gamarra desde el Congreso de la República. Varios congresistas van a terminar criticando permanentemente a la autoridad de Gamarra, diciendo que es un incapaz, que hay que sacarlo del gobierno, vacancia ya, etcétera, ¿ya?
La profe, aguanta, eso que la pelea contra Castillo. Esa pelea entre el Congreso y el presidente no es novedosa, pero en esa época, entre los congresistas opositores a Gamarra, el más destacado fue este de acá, el que está a la mano izquierda, un sacerdote de arequipeño, Francisco de Paula González Vigil. González Vigil, ya todo el mundo lo conocía, porque era el más rabioso de los críticos del gobierno de Agustín Gamarra. Cada vez que había un debate sobre el gobierno de Gamarra, él alzaba la mano y todo el mundo sabía lo que iba a decir. Su frase terminaba siendo, yo debo acusar y yo acuso, y comenzaba toda la ola de críticas contra el gobierno del presidente Gamarra. Pero olas así, son muy duras, ya, muy duras. ¿Qué pasó al final? ¿Ya? ¿Qué pasó al final? Eso es una parte de la oposición, la crítica política del Congreso. Pero lo más complicado para Gamarra van a ser los permanentes intentos de golpe de Estado que van a haber en su contra. Cuando digo permanentes, es porque son permanentes. ¿Ya? A cada rato van a haber intentos de golpe de Estado. ¿Cuántos años duró el gobierno de Gamarra? 4. Del 29 al 33. 4 años. ¿Ya? 4 años. En 4 años, el presidente Gamarra tuvo que afrontar 17 intentos de golpe de Estado en su contra. Un promedio de 4 y un poquito más, ya 4.25 intentos de golpe de Estado por año. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar con el gobierno de Gamarra. Un gobierno sumamente inestable, repito, con muchos intentos de golpe de Estado por parte de los conservadores o por parte de los liberales, que al verse perjudicados le van a hacer la vida imposible a Gamarra. Entonces, acá hay una cuestión a entender. El gobierno peruano durante la época de Gamarra no tiene muchos ingresos económicos. Y no tiene muchos ingresos económicos, ¿por qué? Porque el comercio internacional está prácticamente paralizado. No llegan nuevas inversiones, no hay nuevos puestos de trabajo. Si los ingleses no compran, entonces tampoco nos terminan comprando. No venden, tampoco nos compran a nosotros. Pues muchas empresas nacionales se van a terminar viendo perjudicadas con ello. Entonces, la situación económica del Perú no es buena. A eso súmale los permanentes intentos de golpe de Estado peruano, de golpe de Estado contra el gobierno peruano de Gamarra. Gamarra tiene poca plata, pocos ingresos. Y los pocos ingresos, ¿en qué los va a terminar invirtiendo? En gasto militar. Va a tener que comprar un montón de armamento. ¿Para qué? Para protegerse de los permanentes intentos de golpe de Estado. ¿Lo lograron sacar? No. A pesar de todo, Gamarra se pudo mantener en el gobierno. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta, insisto, es que su gobierno va a ser sumamente inestable. Sumamente inestable. Ahora, hay que ver otra cuestión que también es muy importante en la política. En la política es muy importante algo llamado con el nombre de la percepción. Perfecto, ¿qué es eso de la percepción? La percepción no es lo necesariamente verdadero, es como la gente siente que están pasando las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, el presidente Castillo, vamos a poner términos actuales, en realidad estará metido dentro de una red de corrupción que ha terminado arreglando una serie de contratos y demás. La respuesta es, no se sabe. Puede que sí, puede que no. Pero habría que tomar en cuenta de que, como se hacen denuncias a través de diferentes medios de prensa, que en realidad se quieren tumbar a Castillo hace rato, termina rebotando en la prensa escrita, y lo repiten, y los congresistas a cada rato dicen hay que votar a tal ministro, hay que votar al presidente, hay que bajarlo, pues ya la imagen del gobierno se va desdibujando. Cualquier cosita que haga es negativo, es un salvaje, un miserable, un inepto, hay que votarlo, hay que votarlo. Desde la percepción de la gente se va alimentando con ello. ¿Y la gente qué percibe? Uno, no hay plata, no hay puesto de trabajo, ya no hay puesto de trabajo. El gobierno lo odian tanto que a cada rato lo quieren sacar, de tal manera de que no hay tranquilidad, ya pueden llevarme en cualquier momento a pelear una batalla por un presidente que yo no quiero, o pueden terminar matándome producto de los enfrentamientos que cada rato hay en Lima. Entonces, la situación es caótica, 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 caótica. La gente, los liberales se dieron cuenta de algo. Si no puedo matar a Gamarra, hay que ahogarlo. ¿Ya? Profe, ¿cómo así? No te entendí la idea. Bueno, si no puedo sacarlo del gobierno a Gamarra, por lo menos hay que presionar tanto, que la misma gente se aburra y no quiera volver a tener a un Gamarra o a un conservador en el gobierno. Esa es la situación. Es lo mismo que están haciendo, repito, con Castillo. Yo insisto en algo que te digo todas las semanas. Yo no soy castillista, me parece un gobernante
por decirlo menos, mediocre, bastante inepto, pero habría que tomar en cuenta de que, aparte de inexperto, pero además de eso, a él lo quieren tumbar porque hay muchos intereses económicos que se están viendo perjudicados, porque no están ganando contratos, que sí podrían ganarlo con otros candidatos como Castillo, por ejemplo, o como que, ¿ya? Ahora, regresando al caso, a Gamarra lo van a terminar arrinconando. Golpe de Estado, presión política, crítica en las calles para debilitar su imagen y, repito, si no lo puedo sacar, por lo menos que ya no vuelva a ser elegido él o alguien de su bando. Y así pasó, así pasó. Al final sucedió lo segundo. ¿Ya? La gente, al culminar el gobierno de Gamarra, ya no quería saber más de los conservadores por la crisis social, política y económica que se había producido. Prefiero 1000 veces a un liberal. Esa va a ser la idea que se va a terminar teniendo. Ahora, siguiente caso, los temas internacionales. En el caso de los temas internacionales, recuerda tú lo siguiente. Primero, se va a firmar un tratado de límites con la Gran Colombia, al cual se le conoce con el nombre del tratado La Rea-Wal. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del tratado La Rea-Wal, hay que tomar en cuenta una peculiaridad, ¿ya? Una peculiaridad. Gamarra había llegado al gobierno, ¿ya?, acusando al expresidente Lamar de haber regalado territorios a la Gran Colombia. Insisto, cosa que era falso. ¿Ya? Profesor, entonces, ¿por qué Gamarra se va a sentar con el gobierno de la Gran Colombia a ver el tema de límites? Es que ahí Gamarra, repito, también es un presidente experto. Una cosa, entiendan bien eso también, una cosa es ser candidato a la presidencia y otra cosa es ser presidente. Es muy diferente. Tú como candidato tienes que decir lo que la gente quiere escuchar para poder ganar sus votos y llegar al gobierno. Pero cuando eres presidente, tú te vas a dar cuenta de que, primero, no es nada fácil cambiar la situación del país, económica o políticamente. Y que además de eso, le has prometido a algunas personas, le has prometido A, y otras personas le has prometido B. Que la pregunta es, si yo hago A, voy a perjudicar a los del B, y si yo hago B, voy a perjudicar a los del A. Al final, ¿por qué me inclino? Al final, ¿qué decisión es la que voy a terminar estableciendo? No es fácil, ya no es fácil ese aspecto. Cuando hablamos del Tratado de la Rea-Wal, recuerda, Gamarra pudo haber dicho, ya, Lamar es un miserable por haber entregado territorios, ya, y por eso lo voy a sacar. Pero recuerda que cuando Lamar firmó el convenio de Girón planteando de que se tenían que negociar fronteras, recuerda que no lo firmó Lamar, lo firmó el Estado peruano. Y ahora Gamarra es el nuevo representante del Estado peruano. Por más que a Gamarra no le guste, se ha firmado un acuerdo por el cual se tienen que negociar o delimitar fronteras. Así que Gamarra no le quedó otra más que comenzar a negociar. En la negociación, ya en la negociación hay que tomar en cuenta ciertos elementos. Elemento número uno de la negociación, toma en cuenta que la Gran Colombia exigía 4 territorios. Y esos 4 territorios, ¿cuáles son? Eran Guayaquil, Jaén, Tumbes y Maynas. ¿Ya? Eran los 4 territorios que la Gran Colombia reclamaba como suyos. Pero como ya hemos hablado la semana anterior, recuerda que había 2 mecanismos para poder definir el tema de las fronteras entre los países de América Latina. ¿Y cuáles eran esos 2 mecanismos? Mecanismo número 1 era el sistema del uti possidetis. ¿Cómo era el uti possidetis? Recuerden, esto partía de un principio que era lo que fue tuyo, lo seguirá siendo. Los dominios de las audiencias judiciales de la época colonial eran la base territorial de las nuevas repúblicas. Te decía yo la clase anterior. Hasta donde la audiencia de Charcas podía hacer juicio, le pertenecería a la actual Bolivia. Hasta donde la audiencia de Buenos Aires podía hacer juicio, le pertenecería a la actual Argentina. Hasta donde la Real Audiencia de Lima podía hacer juicios, le pertenecería al Perú. Esa era la característica del sistema de uti possidetis. Pero recuerda que para eso los países tenían que presentar documentos emitidos por España hasta 1808. Hasta ahí va acá. Por uti possidetis, el Perú terminó demostrando con documentación que los territorios de Tumbes y Maynas eran nuestros. Y la Gran Colombia no tenía cómo reclamarlos como suyos. Así que por uti possidetis, esos territorios se quedaron con nosotros. Pero hubieron 2 provincias que fueron lo contrario, la libre determinación de los pueblos. ¿Cómo es eso de la libre determinación? Cuando una provincia fronteriza,
ya reclamada por parte de otros países, va a terminar decidiendo, votando, ya, para poder decidir con quién se queda. Se queda con uno o con otro país en mención. ¿Ok? Recuerda, ¿qué pasó con el caso de la libre determinación de los precios? En este sentido, ya, en ese sentido, ya, ya te decía, en este caso hay un tema que es Guayaquil, ya Guayaquil. Guayaquil le había pertenecido, ya Guayaquil le había pertenecido al Estado peruano, ya al Estado peruano, hasta el año de 1822, año en que José de San Martín le termina entregando, ya, año en que San Martín le termina entregando la zona de Guayaquil a Simón Bolívar para la Gran Colombia. Entonces, recuerda que por Utepocidetis tú tenías que demostrar hasta 1808 que los territorios te pertenecían. Por Utepocidetis, por documentación, Guayaquil le pertenecía al Perú, ¿ya? Pero Guayaquil, ¿ya? Pero Guayaquil habría que tomar en cuenta, va a terminar planteando, ¿ya? Guayaquil habría, o va a terminar planteando lo siguiente, Guayaquil va a decir, ¿sabes qué? Yo le puedo pertenecer al Perú en documento, pero yo hace algunos años estoy con la Gran Colombia y me quisiera quedar acá. Por lo tanto, consúltenme. Y recuerden que esta consulta va a terminar siendo, ya va a terminar siendo el caso de la libre determinación de los pueblos. Entonces, en ese sentido, por libre determinación de los pueblos, Guayaquil decidió quedarse con la Gran Colombia. Bueno, pues si se quieren ir, que se vayan, ya, que se vayan. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué cosa más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? En ese sentido, en ese sentido hay que tomar en cuenta también otro aspecto. De la misma manera, pero inversa, terminó sucediendo con la región de Jaén. ¿Ya? Jaén le había pertenecido a la audiencia de Quito y por lo tanto pertenecería al territorio de la Gran Colombia. Pero hay que tomar también en cuenta, hay que tomar también en cuenta que esto va a terminar siendo rechazado, ya, rechazado por parte de Jaén. ¿Ya? Jaén va a decir, ¿saben qué? Yo debería pertenecer a la Gran Colombia, pero quisiera ser parte del Perú. Así que al exigir ellos esta situación, esto va a terminar pasando a el bando, ya el bando del territorio peruano. Entonces recuerda, por uti possidetis nos quedamos con Tumbes y Mainas y por libre determinación de los pueblos ingresamos a Jaén y perdimos el territorio de Guayaquil por el Tratado de la Real con la Gran Colombia en 1829. Hay un acuerdo más que no te lo estoy poniendo en la diapositiva, ¿ya? Pero te lo explico. En 1830, después de tantos enfrentamientos políticos, la Gran Colombia se disolvió. Y ha sido pregunta de examen de admisión. Se ha terminado preguntando, ¿ya? Se ha terminado preguntando en examen de admisión que cuando se separó la Gran Colombia, ¿en cuántos territorios se fracturó este espacio? Y la respuesta es que se fracturó en tres, ¿ya? En tres espacios. Se fracturó entre Perú, ¿ya? Perú, la Gran Colombia, disculpa, me estoy equivocando. La Gran Colombia se terminó disolviendo en tres partes. Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿Ya? Venezuela, Colombia y Ecuador. Así es, en tres países. Muy bien lo dice Piero, tres países. ¿Cuáles van a ser? Repito, Venezuela, Colombia y Ecuador. Si tú terminas viendo el mapa, disculpa, las banderas de esos países, recuerda que las banderas tienen los mismos colores, amarillo, azul y rojo, ¿ya? Que eran los colores de la bandera de la Gran Colombia y que asumen ellos al disolverse la Gran Colombia en 1830.
¿Qué más? Ya, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Ya, ¿qué más hay que tomar en cuenta en ese proceso? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta en este proceso? Bueno, lo que también hay que tomar en consideración, ¿ya? Lo que también hay que tomar en consideración es algo importante. Cuando se produce, ya, cuando se produce la libre determinación, cuando se produce ya la separación de Venezuela, Colombia y Ecuador, el tema era que Perú le había cedido a la Gran Colombia el territorio de Guayaquil, pero la Gran Colombia ya no existe. Así que el Perú fácilmente podía reclamar y decir Guayaquil es mío, ya Guayaquil es mío porque yo se lo cedía a la Gran Colombia. Pero el Perú siempre buena gente, siempre bien buena gente. ¿Qué cosa fue lo que hizo? El Perú va a plantear esto, el Perú va a plantear esto, el Perú va a decir, a ver, la Gran Colombia, ya la Gran Colombia ya no existe, pero la región de Guayaquil es cercana a lo que actualmente es el nuevo territorio del Ecuador. Por lo tanto, el Perú terminó firmando un tratado con Ecuador, el llamado Tratado Pando-Noboa. Y en el Pando-Noboa, Perú reconoce que Guayaquil le pertenece a Ecuador y ya no a nosotros. Pudimos haber recuperado Guayaquil, pero preferimos que se quede en manos del reciente Estado de Ecuador. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Hay que tomarlo en este caso. El otro punto a tomar en cuenta era el caso de Bolivia, ya de la Confederación. No te olvides que Gamarra había planteado poner a Santa Cruz como presidente de Bolivia para que este luego lo ayude a formar la Confederación Peruano-Boliviana. El problema fue, o fueron dos, ya fueron dos. Santa Cruz era un caudillo conservador cuando llega a la presidencia de Bolivia. Pero cuando él se hace presidente de Bolivia, se da cuenta de una realidad muy particular. Bolivia era un país que tenía salida al mar, pero su acceso a la costa ya, era muy difícil. Recuerda que Bolivia principalmente es un territorio altiplánico, ubicado en la meseta del Collao. Entonces, para llegar a la costa era muy dificultoso. Entonces, uh, el presidente de Santa Cruz se da cuenta de que si yo establezco medidas proteccionistas, ¿ya? Es decir, si pongo altos impuestos, si ya era difícil tener comercio con Bolivia por su condición geográfica, pues iba a ser casi imposible y Bolivia iba a estar aislado de la economía internacional. Por eso es que Santa Cruz planteó otro aspecto. ¿Ya? En lugar de seguir siendo proteccionista o conservador, hay que terminar siendo liberal. ¿Ya? Liberal. Hay que establecer libre cambio. En ese sentido, ya en ese sentido habría que tomar en cuenta lo siguiente, ya lo siguiente. Lo que va a terminar pasando, ya lo que va a terminar pasando es que ante la propuesta de Gamarra de terminar estableciendo la Confederación Peruano-Boliviana, la respuesta de Santa Cruz fue no. No, ya no, porque no quiero que la dirija solamente tú, bajo una medida proteccionista, porque eso va a terminar debilitando mi poder político y debilitando comercialmente a Bolivia. Por eso es que Santa Cruz se niega y la Confederación va a terminar quedando como un tema pendiente todavía para un próximo periodo. ¿Ya? Ahora, vamos poniéndole fin a la clase de hoy. Cuando acaba el gobierno de Agustín Gamarra en el año 1833, como ya les había dicho, la situación del país no era buena. Permanentes intentos de golpe de Estado, una gran inestabilidad, poco comercio internacional, bajos ingresos para el Estado peruano, percepción de crisis permanente por las sublevaciones que existen. Entonces, el presidente, entonces se establece una disputa para ver cómo podemos hacer con respecto al gobierno. ¿Ya? Entonces, del Congreso, a través de una convención nacional, decide establecer una convocatoria a elección ya de presidente. Repito, no va a ser una elección en las calles, no, el pueblo no va a terminar decidiendo en esto, es el Congreso a través de la convención de representantes de diferentes provincias quien va a decidir quién va a ser el nuevo gobernante del país. En ese sentido lo que vamos a terminar encontrando es que la convención decidió escoger a Luis Orbegoso, representante del bando de los liberales, ya como nuevo presidente de la República.
Y Orbegoso, insisto, va a terminar teniendo un gobierno sumamente liberal, ¿ya? Sumamente liberal. ¿Qué cosa implicó eso? ¿Ya qué cosa implicó eso? Implicó que los aranceles que Gamarra había puesto hasta el techo, Orbegoso los termine bajando hasta el subsuelo. Así de claro, ¿eh? ¿Ya? Baja muchísimo, muchísimo, muchísimo los aranceles para esta época. Muchísimo. Y esto evidentemente, ya evidentemente, atrajo al comercio inglés porque no van a pagar tantos impuestos y muchos de sus negocios se van a terminar reaperturando. Pero recuerda que cuando alguien gana, otro pierde. ¿Ya? Cuando ganaron los ingleses, pues así como los ingleses nos vendían, recuerda que ellos también nos compraban productos y los liberales vendedores de materias primas como lana y algodón, liberales en el sur, se súper beneficiaron. Pero los perjudicados terminaron siendo los conservadores. Ellos van a ser los grandes perjudicados de la época. ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Bueno, lo que va a terminar sucediendo durante este periodo, muchachos y muchachas, va a terminar siendo, ya va a terminar siendo el tema, ya va a terminar siendo el tema de, eh, a ver, ¿cómo te lanzo la idea? Lo que va a terminar perjudicando la situación, o lo que va a terminar sucediendo es que los grandes perjudicados van a ser los conservadores, los dueños de talleres de producción de ropa, ya, de producción textil en Lima, de producción hecha a mano en Lima, no van a poder competir contra los productos ingleses de buena calidad y muy baratos que están entrando durante ese periodo. Y precisamente por ello van a comenzar a aparecer reacciones. La primera va a terminar siendo una reacción militar. Los militares conservadores, ya desde la base militar del RIMA, van a intentar, desde el Potao, ya van a intentar dar un golpe de Estado contra la convención y contra Orbegoso. Pero la población salió a las calles a terminar defendiendo al gobierno Orbegoso y, los van a terminar echando de Lima a los militares. ¿Ya? Es un caso. Pero el segundo punto importante es que, insisto, los dueños de talleres, textiles, manuales de la ciudad de Lima no van a estar de acuerdo con la situación. Su protesta fue una protesta simbólica. ¿Ya? ¿Qué hicieron ellos? Ellos cerraron las rejas de su negocio, cerraron con candados, terminaron llevando el manojo de llaves que venían teniendo de los candados y los seguros de sus negocios, fueron hacia Palacio de Gobierno varios empresarios y literalmente lo que hicieron fue tirar las llaves, ¿ya?, hacia la puerta del gobierno, hacia la puerta del presidente de la República. ¿Ya? Eso, ¿qué cosa es lo que ellos querían demostrar con ese acto? Lo que ellos querían demostrar es lo siguiente. Ellos le estaban diciendo al presidente de la República lo siguiente. A ver, tus medidas me perjudican. Tus medidas que terminan permitiendo el ingreso masivo de productos ingleses, hacen de que nuestros negocios se vayan a la quiebra. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es entregarte la llave de mis negocios, ya la llave de mis negocios, para que tú se lo termines entregando a los ingleses, porque eso es lo que quieres hacer, compadre. Porque con tu medida me estás perjudicando. Cuando establecieron ello, bueno, lo que hizo el presidente Orbegoso, al escuchar su protesta, fue decirle, señores, por favor, cálmense un ratito, los líderes de la protesta entren al palacio a conversar conmigo. Ante ello, lo que va a terminar sucediendo es que Orbegoso les pregunta, señores, ¿por qué protestan? ¿Cuál es el problema que ustedes tienen conmigo? Y la respuesta de Orbegoso fue muy simple. ¿Ya? La respuesta de los empresarios contra Orbegoso fue muy simple. Señor, usted con su medida liberal de reducción de aranceles, me perjudica tremendamente. Entonces, por favor, lo que yo quisiera es que usted los aranceles, los impuestos a las importaciones, los suba un poco, ¿ya? Los suba un poco para no perjudicar mis negocios. Orbegoso les dijo, señores, ¿eso es lo que realmente quieren? ¿Quieren que suban los aranceles? Y la respuesta de los comerciantes fue un rotundo sí, eso queremos que hagas. Y lo que va a terminar sucediendo a continuación es que el presidente Orbegoso sí termina subiendo los aranceles. ¿Ya? Y esa es la novedad. Él subió los aranceles como los conservadores lo pedían. El problema es, ¿qué arancel va a terminar subiendo? Él no terminó subiendo el arancel, ¿ya? Él no terminó subiendo el arancel. Él no terminó subiendo el arancel, ¿ya? El arancel a
los productos textiles ingleses. No, eso lo mantuvo bajo y por lo tanto seguía perjudicando a los talleres artesanales de los conservadores en Lima. Lo que hizo el presidente Orbegoso fue subir los aranceles, pero subir los aranceles al trigo chileno. Y esto te he explicado en la clase anterior, pero te lo voy a repetir nuevamente. Desde la época de la colonia, ya de la época del virreinato, hay que recordar esto. El peruano consume mucha harina porque comemos mucho pan, mucha harina porque consumimos fideos, ya, o porque consumimos galletas o pasteles o lo que sea. Pero la cuestión es que la harina de trigo está metida en muchos de nuestros productos. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no somos productores de harina de trigo, ¿ya? Nosotros no somos productores de harina de trigo. Desde la época colonial hay un comercio incesante entre Perú y Chile. Chile nos vende harina de trigo y nosotros a cambio le vendemos azúcar que ellos consumen pero no producen mucho. Ese es el intercambio colonial. Te repito, ¿qué cosa fue lo que hizo el gobierno Orbegoso? Le subió los aranceles, pero no al producto textil inglés, le subió los aranceles al trigo chileno. Y saca tu lógica. Chile dijo, si yo no le puedo vender trigo al Perú, entonces tampoco le compro su azúcar. ¿Quién produce azúcar? Las haciendas de la costa norte de la región o del departamento de La Libertad, de Trujillo. Y ellos, al igual que Lima, eran conservadores. Así que Orbegoso aprovechó el reclamo de los limeños para darles un segundo golpe a los conservadores. Ya bajé el arancel al producto textil inglés y ahora le subo el arancel al producto trigo chileno para que ustedes, conservadores, terminen viendo perjudicados sus negocios. Los conservadores entendieron que esta era una declaratoria política y económica de guerra, ya de guerra, de enfrentamiento, de pugna. Y los conservadores asumieron la situación y van a comenzar una pelea contra Orbegoso. La novedad de esta pelea es la siguiente. En varias oportunidades ya se han producido golpes de Estado. Es decir, se ha producido golpe de Estado, contra el presidente Lamarra o intento de golpe de Estado contra Lamarra. Pero contra Orbegoso no vamos a encontrar intento de golpe de Estado. Encontramos una palabra mayor, guerra civil. La guerra civil, la Civil War, termina siendo el hecho por el cual la población de un determinado país o territorio se termina dividiendo en dos o más bandos y se comienzan a pelear entre ellos, a matar entre ellos. Y el que quede con vida producto de este enfrentamiento asumirá el control de la presidencia. En estas guerras civiles cruentas, injustas, sanguinarias, recuerda que hay muchas personas que van a terminar pasando, de un bando a otro, o que vienen teniendo personas muy cercanas en el bando contrario. Yo siempre pongo un ejemplo. El ejemplo termina siendo el ejemplo de... se me va el nombrecito. El ejemplo de Ramón Castilla. Ramón Castilla es un conservador, ¿ya? Es un conservador. Y el hermano de Ramón Castilla, Manuel, termina siendo un liberal, ¿ya? Un liberal. Entonces, hermanos van a terminar enfrentándose, durante este periodo, en uno y en otro bando diferente. Y eso es una cuestión especial a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, acá es donde vamos a terminar encontrando, varias situaciones de enfrentamiento, ¿ya? No te olvides tú. Acá es donde vamos a terminar encontrando varias situaciones de enfrentamiento. A ver, muchachos. En la Primera Guerra Civil, esta se desarrolla entre enero y abril de 1834, ¿ya? El dirigente de la Guerra Civil contra Orbegoso es el segundo hombre más importante del bando de los conservadores, Pedro Bermúdez. Profesor, ¿quién era el primero? Te lo vuelvo a repetir por cuarta vez. Agustín Gamarra, el líder de los conservadores. Los conservadores están molestos, pero es el por qué Gamarra no encabeza el golpe de Estado o la Guerra Civil contra Orbegoso. Lo que pasa es que no lo hizo para que no lo vean mal. ¿Por qué? Porque iba a sonar a ardido, literalmente, iba a sonar a ardido que el expresidente, al cual los liberales le hicieron la vida imposible, ahora que dejó de serlo, él le haga la vida imposible a los liberales. Que iba a terminar sonando a picón. Por eso mismo, decidió él hacer otra cosa.
Lo que él decidió, repito, es que el segundo al mando, Bermúdez, sea el que encabece la lucha contra Orbegoso. ¿Ya? En esta guerra civil, repito, la causa termina siendo los perjuicios del bando conservador por parte de las medidas del presidente Orbegoso. Pero la situación terminaba siendo un poco más compleja todavía. ¿Por qué? Bueno, lo que va a terminar sucediendo es que durante esta época, eh, la situación de fuerza militar de los liberales y de los conservadores era muy semejante. O sea, los dos venían teniendo una fuerza militar muy parecida. Y al tener una fuerza militar parecida, la pregunta es ¿quién ganaría la guerra civil? ¿Quién ganaría el enfrentamiento? Y la respuesta es ninguno. Precisamente ahí estaba la particularidad. Ninguno podría ganar con facilidad porque los dos tenían una fuerza semejante. Entonces, por eso es que esta guerra va a terminar prolongándose durante casi 4 meses, entre enero y abril del año 34. Y en el año 34, la guerra civil no termina con un sector victorioso. Por el contrario, lo que va a pasar en 1834 fue un hecho especial. En abril del 34, o en los meses de abril siempre, la población cristiana, católica, termina celebrando Semana Santa. Bueno, termina conmemorando Semana Santa, ¿ya? La semana previa a la muerte de Jesucristo, ¿ya? Entre el jueves y el domingo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, por Semana Santa, ¿ya? Por Semana Santa, los líderes del bando liberal y conservador dijeron, ¿sabes qué? No vamos a terminar peleando. O sea, durante los días en que tenemos que recordar la muerte de Jesús para liberar a nuestros pecados, no vamos a terminar nosotros, ya enfrentando. Por eso vamos a terminar estableciendo una tregua. Esa tregua se le conoce como el abrazo de Mackinwayo. Así se le va a terminar planteando. Disculpa, esa no es la tregua. La tregua solamente era de jueves a domingo santo, no se termina peleando por Semana Santa. Bacán, ya bacán. La idea era que en esos días ya la gente termine teniendo cenas tranquilas, y se evite el conflicto. Pero, ya, con lo que no contaba fue con lo siguiente. En uno de estos días, en el bando conservador y en el bando liberal, creo que es Sábado Santo, cada uno de estos, por el momento de relajo que venían viviendo, se metieron una borrachera tremenda, ¿ya? Tremenda, en ambos bandos, ¿ya? En el conservador y en el liberal, que estaban relativamente frente a frente. Y como la gente ya estaba pasada de copas, algunos del bando conservador pues terminaban, sin importarle la situación de conflicto, cruzaban al bando contrario buscando a sus amigos, a sus familiares que estaban precisamente peleando contra ellos. Decían, Juanito, ven para acá, te extraño, ven a tomarte un trago. ¿Ya? Y la gente se ponía a libar. Entonces ya no terminó siendo uno, sino que si uno lo hizo y no se enfrentaron, no hubo balas de por medio, la gente comenzó a pasar de uno para otro y se metieron una borrachera y un bailongo. Y después de la borrachera, ya nadie quería pelear. O sea, ¿para qué no vamos a ir peleando si ya nos amistamos con tragos de por medio? Es por eso que los líderes de ambos bandos van a terminar firmando una tregua llamada como el abrazo de Mackinwayo. En el abrazo de Mackinwayo se planteó lo siguiente por parte de los conservadores. Nosotros no vamos a seguir peleando, pero queremos dos cosas, ¿no? Ya, dos cosas. Primero, yo entiendo que tú subas tus aranceles, que tú bajes tus aranceles porque tus socios son los ingleses. Pero también tienes que tomar en cuenta que si tú los bajas demasiado, nos perjudicas a nosotros. Y es que lo que hay que hacer, hay que llegar a un punto intermedio. Que los aranceles bajen, pero que no sean tan bajos. ¿Ya? Súbelos un poquito, ya, súbelos un poquito, para terminar defendiendo mis negocios también, para poder competir contra los ingleses y que no nos veamos perjudicados. Y bueno, ya eso pasó. El presidente Orbegoso conversó con los empresarios ingleses y dijo, mira, ¿sabes qué? Así está la situación. Me están pidiendo que suba los aranceles. Me parece sensato, ya, subirlos. Pero además de eso, te conviene a ti también, empresario inglés, porque si no hay guerra y hay estabilidad, va a haber más dinero, ya más negocios y la gente va a poder comprar tus productos. Y los ingleses dijeron, ok, all right, ya, sube los aranceles, no tanto, y que haya estabilidad en el país, ya. Bacán, ya bacán, eso hizo Orbegoso. El segundo pedido de los conservadores terminaba siendo el tema del gobierno, ya, el gobierno. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Eh, Como te dije hace un rato, cada uno de estos bandos veía al gobierno como un botín. O sea, yo llego a la presidencia y yo me quedo con los recursos. Entonces, lo que va a terminar planteando el bando conservador es, bueno, señores, yo he sido gobernante, los conservadores hemos sido gobernantes, y cometimos un error.
El error es que todos los puestos y todo el dinero del Estado fueron para nosotros y nada para ustedes. Pero ustedes están haciendo exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer entonces es que hacer un equilibrio. Ustedes tengan la mayoría de los cargos, pero nosotros también tenemos algunos importantes para hacer un equilibrio político. Y Orbegoso aceptó, pero con alguna dificultad. ¿Por qué dificultad? Porque Orbegoso va a decir, yo no le puedo terminar dando grandes puestos de gobierno a Bermúdez o a Gamarra, porque terminan siendo los principales líderes de oposición. Entonces, lo que hizo Orbegoso fue darle un cargo de gobierno importante, resaltante, a alguien llamado como Felipe Santiago Salaverry. Felipe Santiago Salaverry había sido uno de los oficiales más jóvenes, con 15, 16 años, que había terminado participando en el proceso de la lucha de independencia. ¿Ya? Tenía renombre precisamente por esa corta edad en la que participó durante la lucha de independencia. Pero hay que tomar en cuenta un segundo dato. ¿Ya? Salaverry era conservador, sí, pero Salaverry no era del bando de Agustín Gamarra. Y por eso es que Orbegoso le termina dando un cargo importantísimo. Salaverry va a terminar siendo nombrado supervisor del ejército. Tomando en cuenta que el ejército es la principal institución del gobierno, lo ponen como supervisor. A un opositor del bando conservador lo ponen como supervisor del ejército. ¿Qué significaba eso? Que de Salaverry dependía el ascenso dentro de la fuerza militar. ¿Ya? ¿Recuerda eso? El ascenso dentro de la fuerza militar. Entonces, ¿qué pasó? Salaverry va a terminar estableciendo lo siguiente. Salaverry va a terminar siendo nombrado, repito, supervisor del ejército, pero además Salaverry va a terminar teniendo algo. Como de él dependía el ascenso en los cargos, Salaverry lo que hacía era esto, ¿no? Esto sucede siempre, ¿eh? No estoy diciendo que esté bien, pero sucede. Cuando tú tienes un cargo en donde se toman decisiones, siempre se va a terminar acercando gente a ti para que los ayudes, ¿ya? Para que los ayudes. Y producto de la ayuda que te van a pedir, ¿ya? Del apoyo que te van a pedir, te van a terminar siempre haciendo algunos obsequios. ¿Ya? Lo clásico termina siendo regalarte algún tipo de trago, ¿no? ¿Ya? Y dependiendo del cargo más importante que tengas, te van a ofrecer un trago más de mejor calidad. ¿Ya? Un whisky, no te van a regalar pues un Old Times, te van a terminar regalando un whisky de etiqueta azul, ¿ya? De Johnny Walker. Entonces, Salaverry, cuando terminaba aprobando el ascenso de algún militar dentro del ejército, él no terminaba pidiendo whisky, nada, se lo podía regalar tal vez, pero Salaverry les hacía entender a esas personas, ¿ya? De que el cargo que ahorita tú estás obteniendo es ¿por qué? Porque tu papi Salaverry te lo está dando. Así que tú me debes ahora un favor y el favor te lo voy a terminar cobrando luego. Así que Salaverry comenzó a poner gente en cargos más altos dentro del ejército, gente que podría ayudarlo más adelante con su interés y también querer ser presidente de la República. Acá, hasta ahí todo era relativamente normal. Todo cambia cuando Agustín Gamarra, máximo líder del bando conservador, pero no cercano a Salaverry, se conocen pero no son aliados. Gamarra se acerca a Salaverry y Salaverry lo huele, ¿ya? Y le termina diciendo, por si acaso Gamarra, yo no te voy a apoyar para que seas presidente, yo sé tus ambiciones. Y Gamarra, más vivo, ya le va a terminar diciendo, ¿y quién viene a pedirte apoyo a ti para yo ser presidente? Al contrario, yo venía a ofrecerte a ti mi apoyo para que tú seas presidente de la República. Y eso encendió las alarmas. Salaverry dijo, ¿y cómo me vas a apoyar? Tú te vas a enterar, solamente estate atento. Gamarra, no te olvides, es el líder de los conservadores, caudillo cusqueño, y lo que hizo Gamarra fue promover un levantamiento de sus tropas en Cusco contra el gobierno del presidente Orbegoso. Cuando Orbegoso se enteró de dicho levantamiento, dijo, oh, ya comenzó todo de nuevo. Esta tregua no duró mucho tiempo y por lo tanto el presidente Orbegoso se fue con el ejército peruano de Lima a Arequipa y de Arequipa debía ir a Cusco para enfrentar este levantamiento de Gamarra. Pero en el camino, en Arequipa, se dio cuenta de otra cosa. Se dio cuenta que en Cusco no había ningún levantamiento. Nunca se había producido ningún alzamiento. Eso entonces, bueno, a Orbegoso le habían dado una mala noticia, pero no de casualidad, muy a propósito. Cuando Orbegoso se retiró de Lima con las tropas hacia el Cusco,
En Lima, en el Callao, Salaverry comenzó a cobrar favores y movilizó tropas y terminó proclamándose presidente de la República en Lima. Un golpe de Estado, un golpe de Estado. Pero toma en cuenta que a Salaverry los conservadores lo reconocen como presidente de la República, pero los liberales no. Los liberales van a terminar reconociendo como presidente a Orbegoso. Y por lo tanto en el Perú veníamos teniendo dos gobernantes, uno liberal, Orbegoso, y otro conservador, como terminaba siendo Salaverry. Y en ese sentido la situación va a terminar siendo crítica, ¿ya? No te olvides tú. En ese sentido la situación va a terminar siendo crítica. ¿Y por qué te digo que va a terminar siendo crítica? Porque se ha retomado la guerra civil y nuevamente van a comenzar a restablecerse los enfrentamientos durante esta etapa, ¿ya? ¿Qué pasó? La guerra, como lo estás viendo ahí, va a ser más prolongada, va de febrero a agosto, pero en realidad la guerra no se activó rapidito. Producto de la guerra civil del año anterior, los liberales y los conservadores saben que vienen teniendo fuerzas militares semejantes. Así que empezar una guerra rápidamente implicaría solamente muchos enfrentamientos, muchas bajas, pero no un resultado esperado. Entonces, para poder romper el equilibrio existente a favor de uno de los dos bandos, tanto Gamarra como Orbegoso se acercaron al presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, que sí quiere la confederación, pero no una Bolivia subordinada al territorio peruano. En ese sentido, se acerca Gamarra al presidente de Bolivia, Santa Cruz, ¿ya? Y le plantea, vamos a hacer la confederación, pero ya no con Perú al mando, sino tú y yo, Gamarra y Santa Cruz, amigos de la infancia, volviendo a estar unidos, para terminar dirigiendo la confederación. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Santa Cruz? La respuesta de Santa Cruz fue para su adentro, ¿no? Cuando escuchó la idea, para él mismo, para su cabeza. Su idea fue, a ver, está buena esa idea de compartir el gobierno. El problema está en que Gamarra es conservador y yo, Santa Cruz, soy liberal y no nos vamos a poner de acuerdo y eso va a generar conflictos. Entonces, Orbegoso o Gamarra va a recibir de Santa Cruz la siguiente respuesta. Me parece interesante tu propuesta, pero déjame evaluarla un poco más. O sea, todavía no te digo ni sí ni no, pero quien sí dio una propuesta mucho más agresiva es el presidente Orbegoso. Orbegoso le va a terminar diciendo a Salaverry, mira, o a Santa Cruz, mira, tú me apoyas con tus tropas, Bolivia apoya con sus tropas a mi bando, al bando liberal, y cuando ganemos, tú te vas a terminar convirtiendo en el gobernante general de la Confederación Peruano-Boliviana. Con esa propuesta, ya Santa Cruz no lo dudó, porque Orbegoso además es liberal como él y decidió apoyar a este bando. Con la presencia de Santa Cruz, Agustín Gamarra va a ser derrotado en Cusco en la batalla de Yanacocha y luego de eso va a terminar retirándose, huyendo del Perú. Tanto él como Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castillo y varios conservadores van a huir hacia Chile, ¿ya? Mientras que Salaverry estaba siendo derrotado en la batalla de Socabaya en Arequipa y posteriormente fusilado. Derrotados ambos líderes conservadores, pues la confederación ya era un hecho, era una propuesta que se va a tener que cumplir, y además de eso habría que tomar en cuenta que los liberales se van a imponer. Pero bueno, esto de la confederación peruano-boliviana es algo que tenemos que ver todavía la próxima clase. Ahora vamos a revisar rápidamente cuáles son las claves de la semana, de esta dirigida. La primera pregunta me dice, a ver, al primer militarismo de la historia peruana también se le conoce como, y la respuesta es el militarismo de la victoria. ¿Por qué? Porque quienes van a terminar gobernando el Perú, son aquellos caudillos que dirigieron la lucha de independencia contra las fuerzas realistas o contra España. Entonces, oye, ¿a quién se le llama el militarismo de la derrota? Bueno, se le llama a aquellos militares que tuvieron un gran prestigio, pero que a pesar de eso fueron derrotados en la guerra contra Chile, como Andrés Avelino Cáceres, pero eso ya lo veremos luego. La República Práctica es el gobierno del primer civilismo y la Patria Nueva es el onceno Leguía, que ya veremos más adelante todavía. Pregunta 2. La guerra contra la Gran Colombia y la rebelión de los iquichanos son hechos que se dieron en el gobierno de, y esto se hizo durante el gobierno de José de la Mar. ¿Verdad? Recuerda que los iquichanos se rebelan porque no quieren pagar tributo indígena que antes no habían pagado. Y se produce la invasión a la Gran Colombia, pero perdimos tras la batalla de Tarqui.
Pregunta número 3 me dice, se considera como la obra política principal del gobierno de Gamarra. Política. Recuerda que desde el punto de vista político, lo más importante fue la Constitución de 1828, que se termina estableciendo por parte del Congreso Liberal, con el cual Gamarra había tenido negociaciones. Así que la 3, la clave es la B. 4. La guerra entre el Perú y la Gran Colombia tuvo como antecedente. Recuerda que el antecedente va a terminar siendo el convenio de Girón. ¿Ya? Recuerda que en el convenio de Girón, a ver, la guerra. Sí, el convenio de Girón. Pero dice antecedentes y consecuencias. A ver. Allá. La mejor clave acá termina siendo la clave A. Antes que la Gran Colombia le declare la guerra al Perú, recuerda que el Perú había invadido Bolivia, bueno, Gamarra había invadido Bolivia y puesto a Santa Cruz como presidente sacando al amigo de Bolívar, que era Sucre. Así que ese es el antecedente. La 4 termina siendo la A de avión la clave. 5. En el primer militarismo, el conservadurismo autoritario fue representado por. Nos recuerda que el principal líder conservador del Perú terminó siendo Agustín Gamarra. Y ese se encuentra en la clave C. Caudillo de origen cusqueño, con gran fuerza en la región, y además de eso, que generó varias veces inestabilidad política en el Perú. Pregunta número 6. ¿Ya? En la pregunta número 6, recuerda tú lo siguiente, dice, el Tratado de la Reagual, que puso fin a la guerra contra la Gran Colombia, fue suscrito durante el gobierno de, ¿ya? Y el Tratado de la Reagual se va a firmar durante el gobierno de Gamarra con la Gran Colombia, en donde perdimos Guayaquil. Entonces la clave termina siendo, en la 6, la clave va a ser enano. Pregunta 7, ya, pregunta 7 dice, pregunta de examen de admisión que te comenté en clase. Colombia, Venezuela y surgen simultáneamente como nación en 1830 y la respuesta termina siendo Ecuador. ¿Ya? Así que la 7, la clave también es la E de enano. 8, ya, 8, dice, denunció al gobierno autoritario de Gamarra y concluyó su discurso con la frase yo debo acusar y yo acuso. Ese fue Francisco de Paula González Vigil, congresista, sacerdote y congresista por parte de Arequipa, que va a terminar siendo uno de los críticos principales del gobierno de Gamarra. Pregunta 9. En las elecciones de 1833, el candidato de tendencia A fue elegido como presidente provisorio por la Convención Nacional, ¿ya? Y él fue. Bueno, recuerda que quien fue elegido como presidente fue Orbegoso y él era de tendencia liberal. Así que la respuesta sería la D de dedito. Y en la última pregunta, la pregunta 10, nos dice, Santa Cruz logró el control del Perú al vencer a los caudillos militares entre el año 35 y 36. Santa Cruz apoya a Orbegoso y termina derrotando tanto a Gamarra como a Salaverry. Y eso lo terminamos encontrando ¿en dónde? Lo terminamos encontrando en la E de enano. Pregunta número 10 entonces, la clave es la E de enano. Bueno muchachos, hasta que hemos terminado la clase de hoy. Tienen que ir a su aula virtual, por favor, ¿verdad? Vayan a su aula virtual y vamos a